Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Pues una de las variables más importantes en términos de peso es el peso al nacer. ¿Por qué? Porque aquello definido como bajo peso al nacer, que de acuerdo a la OMS es un peso menor a 2.500 gramos, van a tener algunos problemas, como ahora vamos a ver. Peter Ward clasifica en 5 categorías los factores de riesgo para el bajo peso al nacer. Factores genéticos, factores ambientales, factores estacionales, socioeconómicos y nutricionales. Entonces, aquellos bebés que nacen con bajo peso, más adelante van a tener dificultades de salud y desarrollo, tanto en el corto como en el largo plazo, y eso pues tiene costos para la sociedad por mayor riesgo de muerte neonatal, retraso en el crecimiento y el desarrollo en la adultez de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, incrementa la probabilidad de tener habilidades cognitivas más bajas y trastornos de aprendizaje, y cuando son adultos tienden a tener menor logro educativo y salarios más bajos. O sea, esto tiene un costo social muy grande. Si uno pudiera pensar, la mejor inversión social que se puede hacer, inversión de cualquier tipo, que pueden hacer los gobiernos, es invertir en los niños, incluso aquellos que no han nacido. La rentabilidad es enorme. ¿Por qué? Porque eso va a afectar toda su vida. En salud, en desarrollo de capacidades cognitivas. Y eso va a permitir que sean más productivos y se enfermen menos. Y tengan menos costos. Entonces, si uno ve cualquiera de estas inversiones en la primera infancia, las rentabilidades típicas son por encima del 10%. O sea, por cada peso que invierte el Estado, se saca una rentabilidad, digamos, de por lo menos 10 centavos. ¿Qué pasa con muchas de las inversiones que hace el Estado? Se hacen sin un criterio de rentabilidad social. Entonces, se hace una obra, un elefante blanco, lo hemos denominado, se hace un puente, pongamos el ejemplo, pero nadie pasa por el puente. ¿Qué rentabilidad social tiene ese puente? Negativa. Completamente negativa, sí, porque bueno, sí, se benefician quien vende el cemento, quien vende el hierro, quien hace los diseños, quien construye el puente, y los poquitos que cruzan. Pero si no cruza casi nadie. Si lo que va a cruzar es una carretilla. Y esto que estoy diciendo no es inventado. O sea, uno ve puentes en Colombia que dice, bueno, ¿para qué hicieron el puente? Cerca de Barranca Bermeja hay un puente. Pues yo no sé si ya hicieron la carretera, pero hace algunos años que yo fui al Magdalena Medio, había un puente que sale de la ribera oriental. Ahí hay una carretera, atraviesa el río Magdalena, o sea, los imaginen lo que vale un puente que atraviesa el río Magdalena, y ahí termina la carretera, y de ahí en adelante selva. Y uno dice como, ¿y cuál es? No, es que la carretera la van a hacer, pero no la han hecho todavía. Sí, pero más bien cuando iban a hacer la carretera, hagan el puente. Digamos, eso son cosas que en el sector privado, pues nosotros en la universidad estamos pensando en algún día vamos a tener un puente peatonal. Bueno, ahí la discusión de si va a ser puente peatonal o túnel, de acuerdo a costos, digamos. Pero eso básicamente lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer ahora que no tenemos nada ya. O sea, no es que lo vamos a hacer hoy y de pronto entre 5 años vamos a tener teatro, que es lo que pensaríamos que sería el primer edificio. O primero hagamos el teatro. Y ya cuando lo estemos construyendo, hagamos
Bueno, esa es la rentabilidad que digamos, la racionalidad que se encuentra en el día a día de las decisiones de empresas donde hay un criterio de eficiencia. Muchas veces no vemos esa, infortunadamente, en las inversiones, públicas, no solo aquí en Colombia, en el mundo. En el mundo. En parte, hay como un sesgo de esto. Jim Robinson, un economista muy prominente, tiene un artículo corto que a mí me gusta citar mucho, que se llama algo así como ¿por qué a los políticos les gustan los elefantes blancos? Y la razón es que un político logra que se construya un puente y dice, ahí está el puente, que ese puente se hizo porque yo ayudé a gestionar el puente. Pero si un político consigue recursos para bajar el bajo peso de los niños al nacer, digamos, eso es más difícil de medir. O sea, ¿dónde están los niños? ¿Quién hace la medición? No puede salir a decir, yo le subí en 100 gramos el peso a los niños. Porque, o sea, es una cosa como muy técnica, que la gente no entiende, etcétera, etcétera. Y no. Entonces tendría que mostrar unos pelados ahí, eso, digamos, eso está como complicado. Entonces, hay razones, bueno, y lo digo esto porque nosotros entonces como ciudadanos lo que tenemos es que pedir de los políticos buenas políticas, y que nos digan, miren, voy a hacer esto, voy a buscar invertir en la primera infancia, porque todos los estudios a nivel mundial dicen que la mejor inversión social es invertir en la primera infancia. Eso es una constante en educación, en salud, en nutrición. Por eso me parece tan importante este trabajo que hemos hecho. Entonces, bueno, hay bajo peso de nacer en el mundo. En el 2015 se encontró que el 14.6% de los niños nacieron con bajo peso al nacer. En el sur del Asia, que básicamente la India, 26.4, o sea, 1 de cada 4. En Latinoamérica y el Caribe, 8.7. Y en la muestra que usaremos en este estudio se encontró el 9% para 2015. O sea que, digamos, este es sobre todo municipio de Soledad, Malambo, sobre todo Malambo y Soledad, está cerca a la media nacional. Sigamos. Bueno, entonces, eso va a depender, por supuesto, del estado de la salud y la madre durante el término, en la época de embarazo. Tenemos información de características socioeconómicas de los padres que están correlacionadas con estas variables y con el bajo peso al nacer. Y sabemos que el estrés o ansiedad prenatal afecta negativamente el peso fetal o del recién nacido, y una forma de medir el estrés a través de la tasa de secreción del cortisol en las mujeres embarazadas. En la literatura se ha examinado la influencia de la exposición durante el embarazo a eventos catastróficos como desastres naturales, ataques terroristas y conflictos armados. Y los resultados muestran efectos negativos sobre el peso de los recién nacidos y la edad gestacional. Con Ángela escribimos un artículo que va a salir en un journal europeo de biología humana, donde hicimos un balance de todos los estudios, casi todos los estudios creemos que tenemos en el universo, pero de pronto alguien puede encontrar uno que no encontramos nosotros, en revistas en Colombia sobre la estatura de los niños al nacer, que también es una medida, pues, de bienestar biológico. El primer estudio, yo había hecho un intento antes por hacer eso, porque un amigo chileno hizo un estudio para la primera mitad del siglo XX. Y yo traté de hacer eso y tiré la toalla porque no encontré nada para la primera mitad del siglo XX. Pero me invitaron a participar en un proyecto mundial sobre estatura de los niños. Y
de menos de 10 años. Entonces me puse a buscar, es uno de los efectos buenos del COVID-19, por lo menos en mi caso. Cuando empezó el encierro, pues yo pasaba desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche pegado al computador, muchas reuniones a veces aburridas. Y entonces, cuando yo estaba aburrido en una reunión, cogía, empezaba a buscar por internet artículos y armé una base de datos. ¿Cuánto hay? Creo que 37 artículos encontramos, hechos casi todos por médicos, algunos por nutricionistas, pero casi todos por médicos. Y entonces, en esa época, bueno, entonces el primero fue en 1957. Y hasta ahora, y eso va creciendo en el tiempo. Primero, digamos, un poquito, 2 o 3 al año, luego, y ahora sí, 20 al año, una cosa así. Y pues eso va a ir creciendo en los próximos años. Entonces, eso es tarde, porque fíjense, en Chile, que no es un país tanto más desarrollado que nosotros, alguien escribió para mi primera mitad del siglo XX un artículo, un balance sobre los estudios de los médicos, sobre la estatura de los niños. Aquí no encontramos nada para los primeros 50 años del siglo XX. O sea, eso muestra el atraso este. El primer estudio que encontramos del 57 fue una familia que llegó al hospital de la Javeriana en Bogotá, eran como 7 hijos, pero de muy bajo peso, muy baja estatura, chiquiticos. Entonces era una familia desplazada, me acuerdo que eran de Cimitarra, Santander, llegaron a Bogotá desplazados por la violencia. Ustedes saben que en la década del 50 en Colombia hubo una violencia muy grande entre liberales y conservadores, y mucha gente, pues si era liberal y estaba un pueblo conservador, se tenía que ir o viceversa. Y esa familia llegó a Bogotá y hacían una comida al día que era una sopa, pues, como una colada de harina de maíz. Esa era toda la alimentación de estos niños. Y claro, estaban muy desnutridos. No crean, yo hice un trabajo de campo cuando era estudiante universitario en Bogotá, y en alguna ocasión una familia, me acuerdo, era una mamá con 2 hijos, y me invitaron a comer, y lo que me dieron fue era como algo de agua, era frío porque no era caliente, con algo que yo no supe qué era. Creo que era como maíz así diluido en agua, y esa fue la comida de esos niños y de esa señora. O sea, que no crean que esto es tan distante. Bueno, y ustedes lo han visto, que las cifras se han disparado ahora con el COVID, ¿no? Los datos del DANE han mostrado que el número de personas que no están ingiriendo todas las comidas se ha aumentado, y vaya a haber uno que comen también, porque puede haber una nutrición que no es la adecuada. La gente come lo que puede, digamos, y lo que puede es lo más económico. ¿Qué es lo más económico? Los carbohidratos, papa que no es tan mal alimento. Arroz, yuca. La yuca sí es bastante, es mejor la papa que la yuca en términos de, bueno, no voy a hablar aquí de cosas que delante de ustedes, tanta cosa, pero en general los nutricionistas dicen que la papa es muy buen alimento. Pues necesita unos complementos adicionales, pero tiene un porcentaje de proteínas, tiene muchas vitaminas, y obviamente necesitaría algo más. Entonces, bueno, y después siguen esos estudios. Entonces, típicamente los médicos esto es lo que hacían, iban a un colegio, no había datos, o sea, que ¿con qué datos iban a sacar la estatura? No. Hoy en día tenemos la encuesta nacional de salud y nutrición que saca datos de estatura y de peso, pero en esa época no había datos. Entonces, ¿qué hacían? Se iban a los colegios y medían a los niños. Y entonces, ¿qué análisis hacían estos médicos? Hacían el único análisis que era pues factible hacer, era, bueno, ¿cuál es la condición socioeconómica de los niños? Había colegios donde había niños de diferentes condiciones socioeconómicas, y encontraban que los niños
condición socioeconómica más baja eran de condiciones de estatura más baja y viceversa. Entonces, y ustedes saben que eso pasa también a nivel mundial. ¿Alguien sabe aquí quiénes son el país donde la gente es más alta? ¿Dónde? No, Etiopía no. No es Alemania, es Holanda, cerquita, caliente. Holanda. Los holandeses miden como 1,83 los hombres en promedio y las mujeres 1,73. ¿Y en Colombia cuánto medimos? Bueno, ya los hombres estamos como en estamos en mucha gente, pero en promedio los hombres colombianos están como en 1,71 hoy en día y las mujeres con 1,61. Hay como 10 centímetros de diferencia entre hombres y mujeres. Esa brecha entre hombres y mujeres puede variar en el tiempo por diferentes razones. Es un tema complejo. Por ejemplo, hay países del Asia donde las niñas son más de los 10 centímetros, no las alimentan bien. Hay evidencia de eso. Países en el Asia alimentan mejor a los niños que a las niñas. Eso no hay evidencia en Colombia de eso, afortunadamente. Hay factores culturales que entran en juego. Pero yo hago este experimento con mis estudiantes del curso de Historia Económica de Egipto. ¿Cuántos miden? Y los hombres miden como 1,73 y las mujeres como 1,63, 64. O sea, más por encima del promedio nacional. Una población universitaria tiene más que el promedio nacional. Pero hemos crecido mucho. En 1905 la estatura promedio de las mujeres en colombiana era 1,50. Y los hombres 1,60. O sea que si nosotros hubiéramos llegado a Colombia en 1905, nos hubiéramos sentido unos gigantones. Sí, todo el mundo bajito. Bueno, en promedio, los campesinos sobre todo. La clase alta no tan bajita, porque estaba mejor alimentada. Pero no estaba tan bien alimentada tampoco, ni siquiera la clase alta, porque en esa época la oferta de alimentos no era tan variada como hoy en día. Por ejemplo, aquí en la costa casi no comíamos verduras, comíamos lechuga y tomate. Y fue Carulla, bueno, no voy a hacer propaganda, pero fue con el desarrollo de la aviación que empezó a llegar verduras del interior del país. No había, o sea, porque lo que había era lechuga y tomate aquí en la costa. Lechuga no, cebolla y tomate. Entonces, digamos, una de las cosas buenas de esta base de datos es que nos permite, ¿sabes? Bueno, hacer una pregunta que es interesante. ¿Y el COVID le pegó alto o no le pegó alto del peso de los niños que nacieron aquí? Sabemos que hubo un costo enorme de la crisis. En el 2020 el Producto Interno Bruto, que es la suma de todo lo que se produce en un año dado en un país, cayó 6,8%. Esa es la caída más grande desde que hay cifras, que es comienzo del siglo XX. Nunca se había caído el PIB en Colombia, ni siquiera en la Gran Depresión. O sea, esta es la crisis más grande económica que hemos tenido en la historia económica de Colombia. O sea, grave cosa. Por eso es muy importante lo que se haga, y eso es lo que explica que el desempleo se subió tanto, que el malestar social hambre, desempleo. Eso fue la gasolina para una explosión social que todos vimos. Bueno, entonces, y claro, se aumentó el desempleo cuando hubo el encierro, sobre todo el sector informal. Nosotros los que estamos en el sector formal de la economía seguimos trabajando.
nos fue bien, o sea, porque no perdimos el empleo y seguimos haciendo nuestro trabajo. Pues algunos, ustedes, los médicos, tuvieron que seguir haciéndolo presencial, pero muchos seguimos de manera virtual. Pero el que vende aguacate, el que vende en la calle, el que es latonero, el que vende agua en la esquina, toda esa gente se le bajó el ingreso terriblemente. Y mucha gente perdió el empleo. Meseros, por ejemplo, cocineros de restaurantes, los restaurantes cerraron, los hoteles cerraron, mucha gente quedó desempleada. Y ese desempleo se manifestó en un aumento, en una reducción en la comida que estaba recibiendo la gente. Y eso pues es lo que queremos ver si impactó. Sigamos. Se han mirado países como Austria e Italia y no se encontraban efectos negativos del COVID-19 sobre el peso del peso de los recién nacidos. Sí, pero eso en Austria e Italia, que allá todo el mundo está en la formalidad y el que está desempleado recibe un cheque mensual. La comida la tiene asegurada. O sea, allá hay una red social que digamos que protege a la población vulnerable, que no existe aquí. Aquí el desempleo es más alto del que muestran las cifras, porque ¿cómo se mide el desempleo? A uno le pregunta, ¿usted en los últimos tantas semanas ha buscado empleo, sí o no? Pero hay gente que ni siquiera busca, el que está en el nivel de subsistencia nunca puede dejar de trabajar, algo hace. Se consigue una chocolatina Jet y la vende ahí. Ese tipo está subempleado. Podría ser mucho más, pero el tipo tiene que ganar algo para poder comer. ¿Ves? Vende chocolate. O sea, a mí me da tristeza cuando veo a un hombre, digamos, en toda su capacidad física, el vigor de su juventud, vendiendo 10 chocolatinas. ¿Cuánto puede ganar vendiendo 10 chocolatinas y no tiene capital para comprar 30 chocolatinas? Y hay gente que le pide descuento. Yo alguna vez le oí a un economista colombiano, y bueno, voy a decir su nombre porque Chiqui Valenzuela, porque que decía que aquí nosotros nos beneficiamos de que hay gente que tiene bajos ingresos y por eso nos salen económicos los servicios personales de mucha gente, que lo que debíamos compensar siendo generosos con esas personas. Entonces, sí, o sea, es un pequeño granito de arena que uno puede, si vende la chocolatina 900 pesos, uno que le va a decir que le den vuelto de 100 pesos. O sea, él se va a ganar, ¿qué? 50 pesos en esa chocolatina, hombre. Dejarle que no le dé a uno vuelto. 100 pesos para él pueden sumar. Entonces, o sea, esto es un tema serio social de hambre. Y sí se manifestó. A diferencia de Austria e Italia, aquí en Colombia sí tenemos, con los datos de este hospital, evidencia de que sí hubo impacto del COVID en el peso de los niños al nacer. Cosa triste por todo lo que hemos dicho. Bueno, sigamos. Entonces, sigamos. Bueno, entonces los datos, como ustedes saben, son del hospital, 12.834 observaciones entre 2012 y mayo de 2021. Y ahí en esos registros, además del peso de los niños, está información socioeconómica de los padres, características del parto y las medidas antropométricas de los niños. La edad promedio de las madres 25 años, la mayoría de ellas en unión libre o casada. Bueno, sí, creo que es el universo, o es unión libre o es casada. Ah, no, porque puede ser madre soltera, sí.
que ese sí es el peor, digamos, uno de los problemas sociales que sabemos que tenemos. El 97% tiene máximo de educación básica y media y el 83% reside en Barranquilla y su área metropolitana, concentrados en las zonas de concentración de pobreza. Entonces, las zonas de concentración de pobreza son las zonas en rojo. Fíjense que ahí aparece prominentemente, entre más rojo, es más pobreza, entre más. Y Malambo aparece con indicador de pobreza alto, soledad. Esto es básicamente este área, que es un área, pues, como ustedes saben, con bajos niveles con altos niveles de pobreza. Sigamos. Entonces, ¿cómo es la prevalencia del bajo peso al nacer? Digamos, si partimos de 2013 venía bajando, había una tendencia a bajar y se aumentó. En el 2021 pues se ha aumentado, se estancó esa tendencia, pero vamos a ver ya cuando vamos por trimestre, que hubo un trimestre específico que se aumentó. Entonces, ¿dónde se aumentó? Se aumentó en aquellos que su gestación fue en el primer trimestre. Como ustedes saben, los 3 primeros meses de la formación de los bebés son los más importantes desde todo punto de vista. Punto de vista médico, desde el punto de vista nutricional. Entonces, ahí se impactó, no se impactó a los de segundo trimestre, no se impactó, por encima de lo que normalmente sucedía, no pasó, ni para el tercer trimestre tampoco. El problema fue para el primer trimestre. Acuérdense que el primer trimestre fue el más duro, cuando nos encerramos. Yo duré como 3 meses que no iba ni a la portería de mi edificio. Y era cuando uno veía los tipos pasar que aguacate todo el día. O sea, eran los únicos que salían. Y después ni siquiera el del peto salía. Nada más lo de aguacate. O sea, y no había carro en la calle. O sea, y la gente de la informalidad, ¿qué estaba haciendo? Pasando hambre, físico hambre. Hubo esfuerzo de instituciones públicas y privadas para subsanar eso, pero probablemente eso nunca es suficiente. Entonces ahí se ve ese resultado negativo. Y entonces, ¿qué es lo que implica esto? Que esa generación va a haber que reforzarla. Sería bueno ubicarla y hacer un plan de recuperación. Eso sí, me imagino, porque siempre hay un empate, digamos, o un empate, o sea, una reposición, ponerse al día. Esos niños se pueden poner al día nutricionalmente si se les refuerza. Entonces, valdría la pena tener en cuenta estos resultados para pensar que es una población que necesitaría una atención adicional, digamos. Entonces, lo que hicimos fue un modelo de probabilidad lineal y un modelo logístico para explicar la variable que toma el valor de 1 si el niño tuvo bajo peso al nacer y valor de 0 si en caso contrario. Y las variables explicativas son las socioeconómicas de la madre y las condiciones de parto y el embarazo. Entonces creo que seguimos con la presentación de... ¿Estás escuchando bien? Ahora sí. Vale, buenos días. Entonces, básicamente lo que nosotros hicimos, en este estudio teníamos 2 intereses puntuales. Uno era estimar los determinantes del bajo peso al nacer, que lo acaba de explicar el rector, y aunque haya amplia literatura sobre esto, nosotros queríamos ver qué pasaba con la población que atendía a la Universidad del Norte, si los resultados que encontrábamos diferían en alguna forma de lo que se ha encontrado en la literatura con bases de datos más globales.
Y otra cosa que hicimos, que era probablemente lo más interesante, era mirar, bueno, todo esto que se desencadenó a partir de la crisis por COVID-19, una crisis de salud pública, económica, social y que en algún momento se tornó también política, ¿tuvo algún efecto sobre el peso al nacer de los niños? Y la manera como hacemos eso es con una aproximación temporal. O sea, nosotros acá no metemos datos de contagios, ni de muertes, ni de si la madre tenía o no tenía COVID. Lo que vamos a decir es, como para pensarlo muy simplemente, es si nosotros comparáramos las madres que tuvieron sus bebés después del inicio de la pandemia, más o menos 15 de marzo del 2020, con las madres que tuvieron sus bebés antes de que iniciara la pandemia, encontraríamos alguna diferencia en la probabilidad de que esos niños presentaran bajo peso al nacer. Uno podría hacerlo estadísticamente, calcular unos promedios, pero detrás de esos promedios pues, puede esconderse cualquier clase de cosa. Si el hospital cambió la población que estaba atendiendo, si de repente las madres que se estaban atendiendo ahora eran más jóvenes, si cambió el nivel educativo de las madres. Entonces lo que hacemos con estos modelos es un poco controlar por todas esas características que no tienen nada que ver con el COVID, sino con las condiciones del parto y del embarazo, para tratar de estimar un efecto lo más limpio posible de la crisis que se generó a partir del COVID-19. Entonces, la forma como hacemos eso es que en el modelo de determinantes del bajo peso al nacer, añadimos una característica adicional de las madres y es si la madre estuvo expuesta, en términos temporales, a la crisis por COVID-19 desde su primer trimestre de gestación o desde su segundo trimestre de gestación o desde su tercer trimestre de gestación o no estuvo expuesta en lo absoluto. Y eso pues va a estar, eso va a depender del mes, de la fecha en la que la madre concibió al bebé. Otra forma, o sea, esa es la primera aproximación. La segunda aproximación, no se reen con la ecuación, es solamente decir, mira, la pandemia tuvo varios momentos, ¿cierto? Los primeros meses fueron de mucha incertidumbre, pero quizás hacia finales del año 2020, las personas podían percibir más la gravedad de la situación y las madres que de pronto quedaron embarazadas lo hicieron más a conciencia de la situación externa que estaban viviendo. Mientras que en los primeros meses de la pandemia había todavía mucha incertidumbre sobre la gravedad de la situación y además fue un choque externo, o sea, algo que la mayoría de gente no estaba en capacidad de poder predecir. Entonces, lo que queremos es dividir un poco ese choque. Fue diferente para las que concibieron en los primeros meses de la pandemia de las que ya quedaron embarazadas hacia finales de 2020. Y es un poco lo que exploramos acá. ¿Cómo lo hacemos? Dividimos la muestra por trimestre de concepción del bebé anual. Entonces, las que concibieron entre enero y marzo de cada año, entre abril y junio de cada año, y así. Y comparamos si las madres que dieron a luz o que tuvieron el bebé en el 2020, en un mes particular, después de controlar por todas las demás características, tenían sistemáticamente diferentes probabilidades de presentar bajo peso al nacer con respecto a las que concibieron y tuvieron el bebé antes del 2020, del 2018 y en el 2019. Y en esta parte restringimos la muestra a los años de 2018 a 2021. ¿Por qué hacemos eso? Porque queríamos tener un periodo un poco más homogéneo de tiempo, donde el choque principal temporal fuera el COVID y no cualquier otra cosa, los precios del petróleo, pues no sé, cualquier otra cosa que pudo haber cambiado muchísimo si tomábamos el periodo completo desde 2012. Entonces, los primeros resultados que les voy a mostrar tienen que ver nada más con los determinantes del bajo peso al nacer, de la probabilidad de presentar bajo peso al nacer. Acá, como dijo el rector, incluimos las características socioeconómicas de la madre, el nivel educativo, la edad, la condición civil, que de pronto cuando hacíamos estadísticas descriptivas, y eso era lo que les contaba, veíamos que sí, bueno, las madres adolescentes parecía que en promedio tenían mayor probabilidad de presentar bajo peso al nacer. Las madres solteras también, en las estadísticas descriptivas, veíamos que tenían mayor probabilidad de bajo peso al nacer, pero cuando juntamos todas esas características en un modelo, pues ya ahí los resultados son diferentes. Y lo que encontramos es que, por ejemplo, tener un parto por cesárea, el nivel educativo de la madre, la edad y el estado civil no son variables significativas para estimar la probabilidad de bajo peso al nacer. Y algunos de esos resultados son sorprendentes. Por ejemplo, el nivel educativo.
El nivel educativo generalmente en estos temas, en esta literatura, se utiliza como una proxy de los hábitos de la madre. Entonces, es muy difícil que en una base de datos usted sepa si la madre fuma o si en general se cuida cuando está embarazada, pero una variable que se puede aproximar, obviamente tendrá toda clase de errores, es el nivel educativo de la madre y en general en la literatura global se acepta que entre más educada sea la madre, pues menor probabilidad tiene de presentar bajo peso al nacer, pero en esta base de datos no es significativa. Y ahí pues la razón no es tan profunda, básicamente es que de la base de datos que tenemos de este hospital y que yo creo que Nando y Diego me podrán confirmar, creo que es el universo de las madres que tienen el hijo aquí, el 97% tiene solamente educación secundaria y media, entonces ahí como que nosotros no tenemos variación en la muestra y no vamos a encontrar nada, pues porque básicamente todas las madres son muy similares en ese nivel educativo. Entonces ahí como que no podemos interpretar mucho. Pero otro resultado que también nos sorprendió mucho era el de la edad. Miren que en la primera, cuando nosotros metemos la edad como una variable continua, o sea, si tiene 10, 11 o 35, así, de uno en uno, no sale significativa. Y entonces probamos otra aproximación, es mirar si es una madre adolescente menor de 15 años, como una dummy, como una variable categórica, que toma el valor de 0 o 1, si es una madre entre los 15 y los 19 años, o si es una madre mayor de los 35. Y lo que encontramos es que solamente en el caso de las madres que son mayores de 35 años, se encuentra que hay un aumento de la probabilidad de bajo peso al nacer. Mientras que las madres adolescentes, que eso, bueno, las mayores de 35 era lo esperado, pero mientras que las madres adolescentes, las menores de 15 años no hay un efecto significativo, o sea, una madre menor de 15 años no tiene una mayor ni menor probabilidad de tener un hijo con bajo peso al nacer, y en las madres de 15 a 19 años, tener entre 15 y 19 años disminuye la probabilidad de tener un hijo con bajo peso al nacer. Y eso nos sonaba un poco raro, de hecho, sí, ya les cuento a ver qué es lo que nosotros creemos que puede estar pasando ahí. Y es que, miren que en el grupo de variables que nosotros tenemos, incluimos el número de consultas prenatales, el tiempo de gestación, si el hijo es primogénito. Entonces, ahí un poco nuestra hipótesis es, luego de que usted controla por estas variables, que también están relacionadas con la edad de la madre, o sea, para una madre adolescente con mayor probabilidad es su hijo primogénito, con mayor, eso también lo vimos en las estadísticas, asisten en promedio a menores consultas prenatales. Entonces, una vez uno controla por esas variables relacionadas con el parto, que usualmente estos estudios globales que tienen acceso a muchos datos no tienen acceso, por ejemplo, a esto de consultas prenatales y si el hijo es primogénito, no. Entonces uno, después de que controla por esas variables, el efecto de la edad se vuelve contrario, o sea, o no es significativo, o entre las madres entre 15 y 19 años es incluso negativo. Entonces ahí como la explicación que encontramos a eso. Y ya fuera de esas dos variables que eran como las que más nos extrañaban, lo del nivel educativo y lo de la edad, pues las variables más significativas eran si el parto era único o era un parto múltiple. Tener un parto múltiple aumentaba la probabilidad de presentar bajo peso al nacer en un 14%, por ejemplo. Si el hijo era primogénito, también había mayor probabilidad de que presentara bajo peso al nacer. Por supuesto, un mayor número de consultas prenatales disminuía la probabilidad de bajo peso al nacer y lo que es intuitivo, los niños prematuros con mayor probabilidad también presentan bajo peso al nacer. ¿Qué pasó cuando incluimos la variable del trimestre de la gestación en el que la madre había estado expuesta por COVID? Entonces, o dejamos el punto de comparación es con las madres que no estuvieron expuestas en lo absoluto. Y lo que encontramos es que solo para el caso de las madres que desde su primer trimestre de gestación estuvieron expuestas a la pandemia, solo en ese caso aumentó la probabilidad de presentar bajo peso al nacer. O sea, las madres que concibieron después del 15 de marzo más o menos del 2020 tienen sistemáticamente una mayor probabilidad de presentar bajo peso al nacer. Mientras las que concibieron antes de marzo, pero estuvieron desde su segundo trimestre de gestación o en la última parte de su embarazo,
ya con toda la crisis, pues en ellas no se observa un efecto significativo. E incluso, miren que para las que estuvieron en la, ponle tuvo el 10% de su embarazo apenas, después de la crisis por COVID-19, incluso tienen una menor probabilidad de presentar bajo peso al nacer, que era la tendencia que venía decreciente, pues que venía antes de la pandemia. Entonces, esa es la primera aproximación. Las madres que estuvieron expuestas desde su primer trimestre del embarazo presentan una probabilidad 2.5% más o menos mayor de presentar bajo peso al nacer que las que no estuvieron expuestas en lo absoluto. Y bueno, estos resultados están muy relacionados con lo que uno encuentra en la literatura y la importancia del primer trimestre del embarazo. Yo le estaba contando a Lila que esperamos entender mucho mejor estos resultados en la conversación que vamos a tener ahorita al final, porque por supuesto ustedes son los expertos. Alguna de las cosas que dicen los autores es que, por ejemplo, hacia el final del embarazo las mujeres disminuyen más la carga laboral y controlan los factores de estrés, mientras que en los primeros trimestres, pues en los primeros meses del embarazo, que son tan importantes para la formación del feto, están más expuestas a todo el estrés y en algunos casos no son conscientes tampoco de que han quedado embarazadas. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros dividimos los momentos de la pandemia? O sea, está bien, las que quedaron embarazadas desde su primer trimestre, pero, por ejemplo, las que quedaron embarazadas en agosto, después de la primera ola, septiembre, después de la primera ola, la que ya se dimensionaba un poco la gravedad de la crisis, tuvieron el mismo efecto que las que quedaron embarazadas hacia el inicio, donde de repente había más restricciones, había más incertidumbre. Entonces, como les digo, dividimos la muestra y comparamos ahí únicamente el efecto por tiempo. O sea, los bebés que nacieron, por ejemplo, en enero de 2021, que las madres quedaron embarazadas entre abril y junio del 2020, tenían sistemáticamente probabilidades diferentes de presentar bajo peso al nacer, mayores, se hacen como la pregunta, mayores o menores que los que nacieron en el enero del 2020, que fueron concebidos entre abril y junio del 2019, donde todavía no había pasado nada. Entonces, si ya una vez controlamos por las características del parto, por las características de las madres, metemos todos los meses para controlar también posibles efectos estacionales, uno no tendría que esperar que una madre que da a luz en enero de 2021 sea sistemáticamente, las madres que dan a luz en enero de 2021 tengan sistemáticamente mayores probabilidades de bajo peso al nacer en condiciones normales. Pero, como pasa en el 2020, las que dieron a luz en enero de 2020 tenían, al contrario, menor probabilidad de presentar bajo peso al nacer, porque la tendencia del bajo peso al nacer es decreciente. Pero las que dan a luz en enero de 2021, que fueron concebidas 9 meses atrás, al inicio de la pandemia, tienen sistemáticamente mayores probabilidades de presentar bajo peso al nacer. Y esto lo hacemos para todos los trimestres, pero solamente en el caso de las madres que concibieron entre abril y junio nos resulta significativo. O sea que sumando un poco todos los resultados, lo que encontramos es, sí, las madres que estuvieron desde el primer trimestre del embarazo expuestas a la pandemia fueron las que enfrentaron pues, los efectos más negativos respecto al peso al nacer, pero el efecto se concentró en el primer trimestre de inicio de la pandemia, que es más o menos entre marzo y junio, abril y junio. Cuando uno mira el efecto entre julio y octubre, que es el otro que podríamos mirar, ahí no hay efectos significativos. O sea, las madres que concibieron en esos meses y que dieron a luz en los primeros meses de este año, no tienen sistemáticamente mayores probabilidades de presentar bajo peso al nacer. O sea, el efecto de la pandemia, ya sea el estrés que ocasionó en las madres o la crisis económica que afectó su nutrición o la asistencia a consultas prenatales, se concentró al inicio de la pandemia y luego se fue diluyendo. Como digo, las madres, pues mi teoría es las madres incorporaron la nueva realidad en sus decisiones de embarazo, ya no era un choque externo, ya era algo que hacía parte de la vida de las personas. Entonces, básicamente eso era lo que encontramos.
Lo que consideramos que aporta este estudio a la literatura de determinantes de bajo peso al nacer, como les decía, estamos analizando una población específica, que es una población de bajos ingresos del área metropolitana de Barranquilla, que está concentrada en Soledad, en el sur de Barranquilla y en Malambo. Y ahí encontramos cosas interesantes como lo de la edad, que es totalmente contraintuitivo, pero también expresa el valor de estos estudios de incluir las variables que están relacionadas con el parto y con el embarazo, que no siempre, yo creo que diría que acá somos privilegiados por el hospital de tener acceso a esas variables, pero que resultan siendo las de mayor importancia. O sea, hacer un modelo sin esas variables es un modelo que tiene muy bajo poder explicativo. Y igual muestra la importancia de contrarrestar los efectos de choques externos, ya sea COVID o cualquier otro choque que venga en el futuro que pueda afectar no solamente en el corto plazo los ingresos de las personas o la salud de las personas, sino que también tiene efectos en el largo plazo, porque como ustedes saben, pues un niño que nace con bajo peso al nacer no solamente enfrenta dificultades al inicio de su vida, sino en los siguientes años. Y bueno, por supuesto, nosotros consideramos que mucho, y ahí, como digo, ustedes nos podrán ayudar más como a entender estos resultados, probablemente mucho del efecto se dio a través del estrés y demuestra la importancia también de hacer el acompañamiento psicológico a las madres. Y bueno, básicamente eso era lo que queríamos mostrarle, darle las gracias al hospital porque nos apoyaron en todo el proceso de construcción de la base de datos. Bueno, yo ya la tenía en una base de datos muy completa, a Diego y a Nando por sus comentarios. Y ya, pues si ustedes tienen alguna pregunta, algo que decir, algo que nos ayude a entender mejor los resultados, pues les cedo la palabra. Extrapolables estos resultados a toda la población, porque a la larga la población que viene es una población muy específica. No, yo no diría que es extrapolable a toda la población. Yo creo que sería extrapolable a poblaciones similares a esta. O sea, sí, el Atlántico, por ejemplo, o poblaciones de bajos ingresos. Pero no, porque si coge uno una clínica del norte de Barranquilla, probablemente no hubo ningún impacto. Esa sería mi hipótesis. Lo mismo que pasó en Austria y en Italia. Yo quisiera señalar una cosa muy importante sobre todo para que se lo transmitan a los estudiantes. Hoy en día, con la cantidad de información estadística que tenemos, la investigación avanza mucho con esta minería, sí, lo voy a mencionar, minería de datos, pues toda esta cosa de inteligencia artificial, analítica de datos, tanto que ustedes saben que nosotros, la carrera que acabamos de abrir es ciencia de datos, que tuvo buena demanda y lo hemos hecho porque la industria y las empresas grandes nos han pedido. Esta semana estuve en conversación con presidente de unas empresas grandes de aquí de Barranquilla. Y me estuvo porque estaba pues viendo a ver sobre los perfiles de profesionales que están contratando y están montando algo de inteligencia artificial en esa empresa, un grupo. Y les sirven todos los profesionales que nosotros tengamos en esta área. Entonces, para los médicos esto va a ser importantísimo. Y se puede hacer de varias maneras. Uno, tenemos un excelente departamento de matemáticas. Quedamos en las últimas Saber Pro de segundos a nivel nacional. Y yo lo tengo ahí con el compromiso que vamos a hacer primero. Primero está Los Andes, segundo estamos nosotros. Tercero está Nacional. Pero yo estoy seguro que podemos ser primero. Entonces, es muy bueno ese grupo. Entonces, hay varias maneras de enfocar esto. Uno, que un médico se asocie con uno de estos
profesores de matemáticas y de estadística, o los ingenieros también están trabajando en esas asociaciones interdisciplinarias, las permite una institución de esta. Esta es una de las ventajas de estar en una universidad, que uno puede montar. Yo les mencioné Fogel. El éxito de Fogel es que se asoció con médicos y con biólogos y le dieron toda la parte interpretativa de la parte biológica de la estatura. Entonces, digamos, invitarlos a que piensen en esas asociaciones. Y dos, yo sí pensaría que es probable que como alternativa, bueno, ustedes saben que en la universidad, bueno, no saben, pero estamos empezando a hablar de que vamos a hacer una reforma del currículo de todas las carreras. Es un proceso que va a durar varios años, de 2 a 3 años, calculo yo. Una de las cosas que pudiéramos hacer en el área de la salud es tener unas electivas que sean en estadística para quienes quieran seguir por esa vía. Entonces, porque esto va a ser los que quieran hacer investigación van a necesitar esa formación. Entonces, eso va a ser interesante. Entonces, simplemente para dejarlo como una inquietud y como, fíjense, estos datos nos sirvieron, es que 12.000 observaciones, una base de datos muy buena y es de muy buena calidad, digamos, o sea, de buena calidad, tiene muchas dimensiones. Sí. Bueno, primero agradecerles por haber aceptado la invitación al hospital, a la tertulia, pero de pronto desde lo académico, ver el bajo peso más allá y de pronto relevar mucho más la importancia de este estudio. Nosotros vemos el bajo peso no solamente como menos de 2.500 gramos en este caso, sino como ese paciente que es generalmente, desde lo ginecológico, es un parto prematuro, generalmente. Desde lo pediátrico es el niño que tiene que entrar a cuidados intensivos y permanecer mucho tiempo con morbilidad, y en pediatría general con todas las morbilidades propias del bajo peso, que incluyen desde desnutrición, que incluyen desde asma bronquial, que incluye desde retraso del desarrollo y del crecimiento. Pero más allá de eso va lo que usted hablaba del impacto económico y social que tiene que ver con todas las patologías de aquellos niños que no hacen el catch-up durante sus 2 primeros años y pasan por el cáncer, pasan por la obesidad, pasan por la diabetes, pasan por la alteración en el trabajo. O sea, son personas que se les dificulta, usted lo dijo muy bien. Entonces, de pronto, dale muchísima más relevancia de solamente el bajo peso al nacer. ¿Ya? Gracias. Yo quisiera hablar un poco también desde el punto de vista de mamá. Soy mamá de un bebé que nació prematuro, nació aquí en el hospital, duró 25 días en la unidad de cuidados intensivos en el hospital y he sido testigo un poco. Él es perfecto y todo, pero uno se da cuenta de las dificultades que tienen en el desarrollo. Quisiera aportar, desde mi punto de vista también, que pudiéramos dar continuidad a este tipo de investigaciones con los temas de lactancia materna. Si ya de pronto tenemos una estadística de bebés que tienen bajo peso al nacer, ¿cómo podemos también revertir esas estadísticas o ayudar para que desde el punto de vista de la lactancia materna se puedan revertir esas estadísticas? Entonces, es como el aporte que tengo desde el punto de vista de mamá. Muchas gracias. No, le estaba diciendo a Diego que con Ángela estamos terminando un libro de economía de la educación, pero una vez terminemos ese libro queremos hacer cosas de economía de la salud para el siglo XX. Yo hice un trabajo con unas colegas en Bogotá sobre el nivel de vida en Colombia en el siglo XX y bueno, las colegas eran las que mandaban y se hizo lo que ellas quisieron. Yo quería meterle más a salud y ellas como que no quisieron, pero hicimos una base de datos buenísima. Entonces, vamos a proseguir con ese estudio. Y bueno, teníamos, por ejemplo, me acuerdo que mi asistente de investigación en Bogotá se preocupó porque teníamos la serie de tuberculosis
y de pronto se le acabó la serie de la tuberculosis, porque ya bajó tanto que ya no se registraba. Entonces, no, pero, o sea, y a principios de siglo eso era pues, cantidad de gente. Y estudiar algunas enfermedades. Por ejemplo, obviamente uno siempre le ha impresionado la lepra, ¿no? Y muy poca gente hoy en día sabe de la lepra. Pues las nuevas generaciones no han estado en contacto con eso. Yo de niño, a mí me impresionaba mucho oír de Agua de Dios, que tenían su propia moneda, porque la gente no quería que la moneda que tocábamos los demás lo tocaran los leprosos. Y visitamos Agua de Dios y tienen magníficos archivos. Y no hay, yo creo que, yo no he visto una buena historia, digamos, pues, bueno, mejor dicho, no. Lo que pasa con estas cosas de la salud que veo yo es que hay los estudios de los médicos y están en las revistas de medicina, pero no los conocen los economistas, no los conocen los historiadores, entonces no está integrado como en la corriente principal del conocimiento. Entonces, cuando uno hace una buena historia de Colombia, debería saber cómo evolucionó la salud también. Eso es un parte fundamental. Uno de los, digamos, porque es que la gente cree que la productividad, ahora todo el mundo habla de la productividad, y entonces se inventan palabritas, los clústeres. Y entonces el profesor de Harvard dice que los clústeres, sí, pero cuando uno ve los historiadores económicos más importantes del mundo, por ejemplo, Claudia Goldin dice, ¿por qué creció los Estados Unidos en el siglo XX? Porque creció el capital humano, esa es la explicación fundamental. La salud de los norteamericanos aumentaron de estatura, de salud, menos días enfermos, más vigorosos, con menos limitaciones por problemas médicos. La mejoría en la nutrición explica es que cuando la gente está desnutrida, pues no hay, para comienzo del siglo XX, no hay estudios así de estatura ni nada de eso para Colombia. Bueno, no, los trabajos que yo he hecho con mis colegas, pero los médicos lo que hacían era describían, y yo me acuerdo de un médico que tiene un artículo sobre la alimentación de los trabajadores rurales en la sabana de Bogotá. Y el tipo dice, miren, estos tipos, ¿qué es lo que comen? Por la mañana, papa y chicha. Y pasan todo el día tomando chicha. Y a la 1 de la tarde ya están enchichados, ya, mejor dicho. Y entonces dice, ¿por qué consumen chicha? Porque la caloría más barata que hay es la chicha. O sea, cuando una persona está desnutrida, ustedes saben que está desnutrida, le falta proteína, pero también le faltan calorías. ¿Y cuál es la caloría más barata? En ese momento la caloría más barata era la chicha. Y entonces, bueno, tenía una racionalidad también. Me imagino que les generaba cierto placer. Pues era casi que de sobrevivencia. Si no hubieran tomado chicha, se hubieran muerto de... Sí, por lo menos triste, sí, por lo menos ahí sí se iban a morir. Pero no tenían energía, eso, digamos, eso que dicen que... bueno, y el tema del desarrollo intelectual también, eso que uno ve gente que uno le tiene que explicar la cosa como 10 veces. O sea, eso pasa a veces y uno tiene el convencimiento que son personas que tuvieron problemas de alimentación, o sea, eso afecta indudablemente. Entonces, un país donde todo el mundo mejora es un país que crece. Esa es la base del crecimiento de largo plazo. Y aquí tenemos un margen todavía para crecer mucho. O sea, fíjense que pónganse a pensar las fallas de la gente cuando no va al trabajo porque se enferma. Es un costo económico para la sociedad enorme. Enorme, es un costo económico. Y que cuando se enferma de verdad, porque no estoy diciendo lo que, sino que se enferma de verdad. No tener agua. Bueno, el tema de que los niños, si no hay agua,
les da diarrea. Y si les da diarrea, no crecen con la misma alimentación. Y en Colombia uno ve las estadísticas en 1950, donde había agua potable. Eso había agua potable en muy pocas partes. O sea, en la mayoría del país no tenía agua potable. La mayoría del país, como tomaba agua hace 80 años, del pozo sin tratamiento y del río o la quebradita. Por ahí yo en el Hawái, donde usted, bueno, hay un pueblo que se llama Bayunca. Y yo me acuerdo, sí, por los lados de Cartagena en la Cordialidad. Y entonces yo me acuerdo que cuando yo iba a Bayunca, a mí me sorprendía mucho que en el Hawái de pueblo estaba la gente con sacando unas latas que sacaban para unas latas, porque en esa época no era de plástico. Sí, eran unas latas de aceite vacías, las llenaban de agua en el Hawái. Pero simultáneamente había un pelado con el burro metido ahí dentro del agua. Sí, y lavan, allá las mujeres lavando, el burro no sé qué. Sí. ¿Qué tal que hubieran tenido agua potable? No, pero yo cité en un trabajo mío en Medellín, que había una quebrada que pasaba por todo Medellín a finales del siglo pasado, del siglo XIX. Y entonces decían, de 7 de la mañana hasta 8 de la mañana, nada más es para recoger agua, para cocinar y para tomar. De 8 a 10 de la mañana es para lavar las bestias. De 10 a 12 para lavar la ropa. De 12 a 1 nada más para recoger agua para cocinar. Imagínate. Y además el tipo que estaba allá más arriba, ¿quién lo iba a controlar? Que lavara la bestia a cualquier hora. O sea, llama la atención que antes de la pandemia ya venía un crecimiento la proporción de bajo peso al nacer. Eso es muy importante. venía mejorando. No, venía bajando, pero ya había un año que había defensa. Sí. Vean que venían 2 años. Sí, ya había subido en el 19, sí. Eso es importante. Sí. De condiciones socioeconómicas Sí, venía. impactando para ver un retroceso en todos los años anteriores que venían una curva. No estoy comenzó la llegada de la población migrante también. Puede que sí. No sé qué tanto de estos datos hay. Tenemos datos de inmigrantes ahí. La variedad, no sabemos si son inmigrantes. ¿Por qué? Creo que en el 2015 empezaron a atender sobre todo régimen subsidiado. También hubo un cambio en el que la población en estos años, entre 2015 creo y 2010, entre 2014 y 2015 pasaron a ser casi en la totalidad régimen subsidiado. No, el porcentaje de régimen subsidiado nunca ha subido el 60%. Se ha manejado entre 50 y 60% más o menos. Sí, pero es que Diego, el cambio, el cambio era que antes el 95% era régimen subsidiado. Eso sí. Sí, eso sí. Exacto. De los datos obtenidos. Eso sí. La otra cosa es la editamos el boletín de discurso de la semana pasada, que habla del bajo peso nacer. Evidentemente, como ya lo que pasamos, los datos son consecuentes con eso. O sea, obviamente ya lo dividen en boletín, digamos, clasifican el bajo peso nacer en niños maternos. Ese es como el 2.7, 2.2%. El bajo peso en niños maternos. El retardo de crecimiento. Pero ella, fíjate que ella por estadística, ella se quiere ganar, ella controla la variable de y aún así se expresa la diferencia. Pero interesante mirar el tema de los migrantes. Sí. Bueno, ese dato sí no. Ángela, que sí aumentó el número de embarazos en la cuarentena. Eso era algo que queríamos mirar, pero para eso necesitan datos más globales. O sea, necesitaríamos, por ejemplo, datos de la Secretaría de Salud. O del DANE. Porque acá en el hospital particularmente pudieron... perdón.
Para eso se necesitan datos más globales, porque acá en el hospital pudieron aumentar o bajar, pero no sabíamos qué estaba pasando en los otros hospitales. Sí, para que sea más Pero algunos de las maneras que se han evaluado esos efectos de aumento de nacimiento han sido con crisis de este tipo. Probablemente yo pensaría que sí hubo un aumento. En la universidad hubo un aumento, creo yo, por lo menos en mi oficina. Exacto, por lo menos de percepción pareciera que sí alrededor. La natalidad bajó desde noviembre del año pasado, empezó a bajar comparativamente con noviembre de los años anteriores. Y aquí en Colombia leí que ya se hace un impacto en descenso en la tasa de natalidad en unos meses, así que se espera que compense luego con la natalidad. Claro, eso habría que controlarlo por la tendencia que ya venía de disminución de la natalidad, porque en realidad todos los años va disminuyendo la tasa de crecimiento de la población. Pero el DANE tiene muy buenas estadísticas todo eso está registrado en el DANE, uno puede saber eso. No hay muchos datos de impacto de la pandemia todavía. De hecho, yo tengo algunos datos de bases de datos, tengo alguna información de bases de datos de EPS, y por ejemplo, curiosamente las apendicitis disminuyeron durante la pandemia. Algunas eran sospechosas. Sí. Es que en realidad la metodología básicamente se puede utilizar casi que para cualquier cosa. De hecho, nosotros lo miramos en estatura no encontramos nada. No encontramos en el peso. Oye, y saben que Fogel, de los primeros trabajos que hizo Fogel, Robert Fogel escribió un libro, porque les voy a contar cómo surgió la antropometría. Robert Fogel escribió un libro sobre la esclavitud en Estados Unidos, que cambió toda la percepción. Le digo, mire, esto no era ineficiente, era un sistema muy eficiente, los esclavos eran súper productivos, estaban bien alimentados, etcétera, etcétera. Eso se formó en terreno. Todos los marxistas decían lo contrario. Y bueno, lo atacaron y todo eso. Pero finalmente el tiempo le dio la razón en la mayoría de las cosas. Pero hubo una cosa, él decía, los esclavos estaban bien alimentados. La estatura de los esclavos era similar a lo de los blancos del sur, o sea, estaban bien alimentados. Pero ¿qué fue lo que encontraron? Entonces, en el debate, los niños esclavos nacían bajo de peso. Y entonces la explicación que le dio Fogel a ese fenómeno fue ¿por qué los niños esclavos nacían bajo de peso? Porque las mamás las hacían trabajar casi hasta tener bebé. Y eso afectaba pues esas condiciones de un trabajo muy pesado, recogiendo algodón, alguna cosa de esta, e impactaba el peso al nacer. Pero y entonces los niños esclavos eran de baja talla hasta los más o menos 14 años, porque no les daban casi comida. Pero cuando a los 14 años empezaban a trabajar, ahí sí le daban comida y había el emparejamiento. Se compensaba. Ahí los alimentaban muy bien. ¿Por qué? Porque les interesaba que estuviera con vigor para trabajar. Exactamente, una cosa de pura racionalidad económica. Una cosa cruel, mejor dicho. O sea, porque es que eso no era la esclavitud aquí, que fue una esclavitud más pequeña, más patriarcal, menos. Pero aquello era una máquina, porque tenían 600 en una plantación y eso era como una fábrica, en el peor de los sentidos. Entonces, cuando ya cumplían 21 años, ya tenían una estatura bastante buena, porque de 14 a 21 los alimentaron bien. Entonces, digamos, estas cosas de bajo peso al nacer son interesantes. Bueno.
Rector, yo quiero darle las gracias a usted y a Ángela por el trabajo, y les quiero agradecer principalmente porque los datos utilizados para el trabajo fueron originados acá en el Hospital Universidad del Norte. Y es un mensaje que le quiero dar a los estudiantes y a los profesores y a todos los que nos están escuchando. Y es que todo dato que se ingrese como en un campo de la historia clínica queda almacenado en una tabla de datos del sistema y es un dato que se puede buscar. Entonces, el hospital desde el año 2008, más o menos, 2008-2009, cuando abrimos nuestro centro de investigación, el trabajo que hemos venido haciendo en el centro de investigación ha venido aumentando de una manera sostenida y en los últimos 2 años ha pegado una disparada tremenda, principalmente también gracias al COVID, pero también estamos haciendo una serie de trabajos que a algunos estudiantes les toca porque es un requisito para graduarse, pero también hay otros casos que no son muchos, pero y esta es la invitación que les quiero hacer, de estudiantes que les surgen ideas y que quieren investigar cosas y los datos están ahí. Hay una forma de hacerlo de manera coordinada a través de la Oficina de Docencia de Servicios, hacer una solicitud, etcétera, pero lo que les quiero decir, y por supuesto hay que conservar ciertos temas de confidencialidad y todo, pero lo que les quiero decir es que los datos están almacenados en nuestro sistema y tenemos datos de muchísimos años que pueden ser consultados, que pueden ser categorizados, clasificados, etcétera, y de los que se pueden sacar conclusiones muy interesantes siempre y cuando salgan pues las preguntas. Que habrá algunas veces que las preguntas o las hipótesis pues no se confirmen, pues sí, pues en toda investigación sucede, pero seguramente que vamos a tener la oportunidad de encontrar muchas cosas muy interesantes que impactan la población del hospital, pero la población del hospital, el área de influencia del hospital, que recuerden que son 700,000 habitantes de Soledad, Malambo, el suroriente de Barranquilla, es una población interesante que no se diferencia tanto de los departamentos de la costa cercanos y que puede ser utilizada como base para cosas posteriores muy interesantes. Entonces, de verdad que los quiero invitar, por supuesto, al rector y a Ángela para que sigan hurgando nuestra base de datos a ver qué más encuentran, y invitarlos a ustedes también para que, y no solamente a los estudiantes, a los empleados del hospital, que también les puede interesar esto, que pueden tener su bichito por ahí que los está picando con el tema de la investigación. Vénganse, métanse en ese tema que de verdad que es súper interesante. Y nuevamente muchísimas gracias, rector y Ángela. Uninorte YouTube Académico, gracias por unirse a esta presentación, a nuestro rector Adolfo Meisel, a Ángela Granger, muchísimas gracias por esa presentación tan interesante y tan importante sobre el efecto de la COVID-19 en el bajo peso de los bebés recién nacidos. A todos ustedes muchas gracias por su asistencia, les recomendamos higienizar sus manos al final con nuestro escuadrón no COVID que estará para apoyarlos. Saludos. Gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte.